Vinicio Limón, en este espacio del comentario de Cable Noticias. Vinicio. Salvador, con el gusto de saludarte. Presupuesto 2017, año difícil. Bueno, desde ahora estamos viendo problemas de desaceleración económica. Mira, complejo el recorte presupuestal federal es impresionante y los estados dependen mucho del presupuesto de la federación. Entonces, este recorte nos va a llevar a que el primer problema que van a enfrentar los ayuntamientos y quizá el mismo gobierno del estado sean los aguinaldos. Ese va a ser el primer problema que se va a presentar, desafortunadamente, a finales de este año. Por el otro lado, tiene que haber un ejercicio del gasto público en todos estos recortes sobre los rubros más importantes y cuáles serían las prioridades. Educación, salud, seguridad, economía, ciencia y tecnología, desarrollo y inversión para generar empleos y fortalecer a toda la infraestructura de las nuevas carreteras, que se termine la carretera La Pera-Cuautla, que se termine el Paso Express, que se termine la Siglo XXI, y si es posible buscar las interconexiones municipales para que con esta obra pública se pueda generar empleo. Y el otro tema mayor que genera una gran cantidad de empleos es la industria de la vivienda. Impulsar urgentemente la industria de la vivienda en Morelos, porque por cada empleo directo que se genera en la industria de la construcción, se generan 14 empleos indirectos. ¿Se frenó la industria de la vivienda aquí en Morelos? Claro, es decir, tenemos un desastre en materia de vivienda. En este año el año pasado no llegaron ni a 3,000 viviendas que se otorgaron, 2,000 viviendas, o sea, las cantidades son incipientes. Cuando hay una demanda de 40,000 viviendas. Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando tienes un problema de gasto público, tienes que ver cuáles son tus prioridades. Y en este momento los ayuntamientos y el propio gobierno del estado, en base a su plan de desarrollo económico, tienen que vigilar en qué se va a gastar, cómo se va a gastar y qué se tiene que hacer para reactivar la economía interna del estado. Si no, lógicamente la población cada vez percibe más la pobreza, percibe más el ingreso, lo resiente automáticamente, porque tenemos que entender que el Estado es uno de los principales empleadores y uno de los principales generadores de recursos. Si esta parte no se entiende, fíjate, la iniciativa privada y el gobierno son dos factores que integran el desarrollo de un Estado. Entonces, el gasto del gobierno del Estado tiene que ser impulsado con mucha precisión para poder reactivar la economía del Estado en los puntos prioritarios. Entonces, y tiene que ser en base a un plan estratégico y el plan de desarrollo económico que se tenga en el Estado. Si esto no ocurre, estaremos viendo una crisis mucho mayor a mediados del año que entra. Y bueno, se presenta un escenario más complicado todavía. Empieza el calentamiento político de los candidatos a presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso mismo hace que la maquinaria económica tenga un comportamiento diferente. A la baja. A la baja, así es, a la baja. ¿Por qué? Porque todos están apuntalando el recurso económico para poderle apostar al proceso electoral del proceso de enero del 2018 al proceso electoral que es julio. Es decir, que un año previo al proceso electoral normalmente hay una contracción. Contracción, esa es la palabra. Digámoslo así, porque la política en México y en todo el mundo está vista en términos económicos. Entonces todo el mundo guarda el dinero, guarda el recurso. Señores, vengan las apuestas, y las apuestas empiezan en el 18, y entonces es cuando los empresarios, la gente que tiene dinero, los que quieren ser candidatos, empiezan a sacar su dinero y empieza a circular. Entonces, antes del proceso electoral es bonancible, pero 6 meses antes.
Pero un año antes es crítico porque todo el mundo está haciendo la bolsa de dinero para las apuestas. O para comprar futbolistas para candidatos. Dicho de otra manera, para jugar electoralmente. Ajá. Pero no dejan de ser apuestas. O sea, finalmente así es este asunto. Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante que el gobierno se tiene que convertir en regulador de ese desarrollo económico y de esa estabilidad económica en los momentos de crisis. Yeah. Y es como la crisis en el hogar, ¿no? Si hay falta de ingreso en el hogar, ¿qué es lo que hace el padre de familia y la señora? Bueno, pues vamos a ver en qué recortamos, en qué no gastamos, en qué sí, cuál es prioridad, exactamente lo mismo. Uh-huh. Ojalá y esto lo pueda hacer el gobierno, porque esto daría buenos resultados para un año difícil que va a ser el 2017. Es lo que te puedo decir a ti y a tu auditorio, ¿no? Vinicio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Salvador. Que te vaya muy bien. Gracias. Igualmente. Nos vemos el próximo viernes. Sí, señor. Vinicio Limón, en Cable Noticias. Regresamos.